De verdad que Dios es bueno con todos, con cada uno de nosotros. Escucho que se escucha muy fuerte. ¿Se escucha bien en la parte de atrás? Como nos comentaba nuestro hermano Alejandro, se empezarán y se empezó hoy, en la semana pasada, una serie de temas acerca de la mayordomía, y creemos que es sumamente importante dar estos mensajes porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado ese tiempo, ese espacio, y que nosotros debemos de aprovecharlo. Porque hay dos cosas que suceden. Yo siempre he dicho, cuando estaba yo con los jóvenes, algunos años estuve ministrando la reunión de los jóvenes, y algo que les mencionaba yo constantemente, que la edad que ellos tienen, las decisiones que ellos tomen, si son buenas, les van a beneficiar en un futuro. Pero si son decisiones malas, también les van a afectar en un futuro. Entonces nosotros debemos de tener presente que el tiempo que Dios nos ha dado, si nosotros lo aprovechamos como debe de ser, definitivamente va a haber un buen fruto y nos va a ayudar, nos va a llevar a cosas que quizá no esperábamos, no imaginábamos, pero por ser diligentes en aprovechar el tiempo, vamos a cosechar un fruto. Pero si nosotros no aprovechamos el tiempo que Dios nos ha dado, y somos como aquel mayordomo que se nos predicó la semana pasada, dice que era un disipador, ¿verdad? Era un destructor, era alguien que malgastaba los bienes y el dinero de su Señor, y tuvo consecuencias. Dios nos ayude a mirar los tiempos que Él nos ha dado y podamos aprovecharlos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El canto que meditábamos al final es un canto que realmente podemos aunarlo al tema que vamos a tener hoy. Y el canto decía, como el barro en manos del alfarero. Si nosotros somos dóciles, ahorita que estaba la adoración, yo le decía al Señor, Señor, enséñame a ser dócil. Porque pareciera que somos dóciles, hermano, y aprendemos y entendemos, pero seamos honestos, a veces nuestra voluntad está encima de la palabra de Dios. Seamos honestos. Y ahí es donde entra la oración, Señor, como el barro en manos del alfarero. Dame forma, dame entendimiento, dame comprensión, hazme entender, haz que mi corazón entienda, comprenda que las cosas van a funcionar cuando yo me someto a tu voluntad. Pero hay muchas cosas de nuestras vidas que la que gobierna es nuestra voluntad y no el orden de Dios. Pero bueno, para eso estamos, hermanos, en una reunión como estas. Dice la palabra que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, con un solo propósito, para que cada uno de nosotros que hemos creído en Él estemos preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. En una reunión en la cual asistimos cada domingo, cada 8 días, es cierto, vienen personas restauradas, justificadas, perdonadas, pero también esas personas como nosotros tenemos que ser dirigidos. En ocasiones tenemos que ser redarguidos.
Y para eso son estas reuniones. Venimos a alabar a Dios, venimos a adorar a Dios, pero también para que Dios nos dé dirección en nuestras vidas. Porque si ya fuéramos personas perfectas, ya no estuviéramos aquí, hermanos. Pero para eso estamos, para que Dios nos dé ese orden a nuestras vidas. Así es que si hoy, por medio de la palabra, nos vemos confrontados, redarguidos, alabemos a Dios, porque Él tiene buena voluntad para con nosotros. Dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz. ¿Y cuántos creemos que Dios no cambia? Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Entonces eso quiere decir, si nosotros creemos a esa verdad, eso quiere decir que los pensamientos de Dios no han cambiado hacia los hombres, hacia nosotros que estamos aquí presentes. No han cambiado. Sus pensamientos son buenos. Él tiene buenos planes. Sus planes no han sido alterados. No porque el hombre en su rebeldía y en su necedad no quiera buscar a Dios, los pensamientos de Dios han cambiado. Los pensamientos de Dios siguen siendo buenos para con nosotros. Y Él desea el bien para cada uno de nosotros. Solo que es mirar cómo Dios llega a nuestras vidas y aprovechar el tiempo. Aprovechar cada tiempo, cada momento que se presenta en la vida para que nosotros podamos conocer cada día más a Dios. En Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 15, versículo 16 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En estos versículos, si nosotros vamos a nuestra Biblia, y en el capítulo 5, en el versículo 1, el título dice ahí, andad como hijos de luz. El apóstol Pablo se dirige a los efesios y les apuntala por medio de la palabra, por medio del Espíritu, que es necesario que se aproveche el tiempo. Y te dice las razones por qué. Porque los días son malos. Y te dice cómo no debemos de andar. ¿Y cómo debemos de andar? Dice que no andemos como los necios, sino andemos de una manera sabia, sensata, aprovechando el tiempo. Ahora yo quiero que tengamos presente qué somos al día de hoy y qué éramos antes, para que nosotros podamos mirar y aprovechar el tiempo. Ahí en el mismo capítulo 5, en el versículo 8, si nos los pones por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo quiero puntualizar un poquito ahí donde dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermanos, antes hacíamos nuestra voluntad. Antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, hacíamos lo que queríamos. ¿Verdad que sí? Íbamos a donde mejor nos pareciera y nos gustaba. Hacíamos con el tiempo, despertábamos y al despertar hacíamos lo que nosotros creíamos que era conveniente. Ya sea algunos de nosotros nos levantábamos, nos íbamos a tomar quizá, otros a drogarnos,
otros a jugar fútbol, otros a ir con los amigos, otros a hacer muchas actividades. Pero no teníamos presente que había un Dios y que ese Dios nos dio ese tiempo para que nosotros podamos aprovecharlo. Dice el libro de Isaías que todos nosotros fuimos creados para su gloria. Por eso el hermano Alejandro decía que todos tenemos un propósito en Dios. Un propósito en Dios. Cuando nosotros nacimos, no es que Dios dijo, pues ya nació José Luis, nació Alison, nació Arturo, nació David, nació Carlos, y a ver qué hago con su vida. Ahí después, no. Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Como dice en Jeremías. Antes que nacieses, te conocí. Antes que fueras puesto en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te formé. Y antes de que pasara todo eso, te di por profeta a las naciones. Jeremías ya tenía un propósito. Y Dios no cambia. Dios no es cierto, Jeremías fue un hombre especial, específico, que Dios lo tomó. Pero ese es el orden de Dios para todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Él tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad. Antes hacíamos nuestra voluntad. Hacíamos lo que mejor nos pareciera. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, nos dimos cuenta que nuestra vida fue un fracaso. Las decisiones que tomamos, la manera en la cual me conducí, en la manera en la cual yo pensé, en la manera en la cual yo actué, me di cuenta que todo ese tiempo, básicamente, lo eché a perder. ¿Por qué razón? Porque no conocía yo a Dios, como dice el pasaje, porque en otro tiempo erais tinieblas. No sabíamos el valor que tiene el tiempo, el momento, para aprovecharlo al máximo. Porque antes de conocer a Dios, quizá muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no teníamos claridad que la vida del ser humano es tan corta. Es tan corta, como dice Santiago, que es como la neblina, que somos como la flor, que en la mañana florecemos, la flor florece, tiene un esplendor, pero a la salida del sol se marchita y deja de ser, deja de brillar. Bueno, Santiago lo que está haciendo es poniendo un ejemplo para que nosotros como seres humanos alcancemos a mirar y a comprender que la vida de nosotros como seres humanos es muy corta. Y si nosotros no le damos y no aprovechamos esa vida que Dios nos ha dado en hacer lo que es correcto, vamos a tener grandes consecuencias. Pero Dios en su buena voluntad, en su amor, en su misericordia, nos ha alcanzado y nos ha sacado de las tinieblas. Y ahora ya no vivimos conforme a nuestra voluntad. No deberíamos de vivir conforme a nuestra voluntad. Mas sin embargo, como mencionaba hace un rato, en muchas cosas y en muchas áreas de nuestras vidas, nuestra voluntad está encima de lo que Dios nos enseña. Pero Dios nos ayude, hermanos, a que podamos ser como ese barro en manos del alfarero y podamos empezar a aprovechar ese tiempo. No quiero decir que como creyentes no estamos aprovechando el tiempo, creo que sí lo estamos aprovechando, pero no a lo máximo, no a como Dios quiere, no a como necesita nuestra vida, que aprovechemos ese tiempo para
Si nosotros hubiéramos aprovechado el tiempo desde el día que venimos a Cristo Jesús, aprovechado así como Dios nos los enseña, ¿qué seríamos al día de hoy, hermanos? Muchos de los que están aquí presentes ya se hubieran levantado como pastores, como ministros. Muchas hermanas ya estarían haciendo muchas cosas para el Señor. Pero por no aprovechar ese tiempo, batallamos en un crecimiento. Pero Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a que hoy, por medio de su palabra, podamos hacer cambios en nuestras vidas. Dejar de hacer lo que no está siendo provechoso en nuestras vidas y empezar a hacer lo que va a ser provechoso en nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a hacer el uso correcto del tiempo, no tan solo somos beneficiados nosotros, sino vamos a beneficiar a nuestras esposas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la sociedad. A todos vamos a beneficiar porque estamos haciendo el uso correcto del tiempo. Pero si no lo hacemos, vamos a perjudicar. Entonces es importante que tengamos claridad que antes hacíamos lo que queríamos, pero ahora ya no es así. Ahora debemos de tener claridad que nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos porque fuimos comprados por precio. Ya no eres dueño ahora de que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, porque a mí me gusta, porque yo lo quiero. No, hermanos, ya no. Ya no nos pertenecemos, ya no somos dueños de nosotros mismos, nunca lo hemos sido. Pero cuando vino Cristo y nos compró, derramando su sangre y nos dio vida nueva, en ese día empezamos una vida nueva, diferente. Lo que dice el apóstol Pablo: he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios ha puesto un corazón nuevo, Dios ha puesto un espíritu nuevo, Dios ha puesto una mentalidad nueva para que nosotros podamos ser esos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. En este tema es administrando el tiempo. Este pasaje quiero unarlo con lo que dice en Isaías capítulo 1 versículo 16. No lo ponga, se lo voy a parafrasear, es un pasaje que la mayoría lo conocemos. Es cuando Dios, por medio de Isaías, les está hablando a su pueblo y lo está llevando a un arrepentimiento. Isaías le dice al pueblo: dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Hermanos, nosotros, con el tiempo que Dios nos ha dado, tenemos que aprender. Cuando aquí este pasaje está diciéndole Isaías al pueblo de Israel, es una verdad que a veces nosotros como hombres nos cuesta mucho comprender. Cuando dice dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y Dios viene y obra en nuestras vidas, debemos de tener una claridad que nuestros actos, nuestras vidas estaban mal. Y ahora tenemos que aprender, porque no sabemos hacer el bien. Pero Dios nos enseña, Dios nos capacita. En esta semana nos invitaron a un anexo a compartir la palabra, el mensaje. Y algo que les compartíamos, ellos nos pidieron que les habláramos acerca de la obediencia a Dios. Y es un tema, hermanos, muy, muy bonito, pero muy donde tenemos que llevar a la gente a
a tomar decisiones. Y uno de los puntos claves para obedecer a Dios es que tenemos que ser muy valientes, porque se van a oponer muchas cosas. Y le citaba yo este pasaje a este grupo de personas y le decía yo la importancia de que tenemos que aprender, número uno, a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y precisamente les mencionaba yo que es cuando esto sucede en la vida de cada persona, es porque Dios está hablando al corazón de los hombres. Y yo les decía la importancia de que tienen que aprender a hacer el bien. Y muchas personas se mantienen en ese punto. Yo les decía, dejan de hacer lo malo y se quedan nada más en dejar de hacer lo malo. Y no aprenden a hacer el bien. Por eso el siguiente versículo de Isaías dice, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, restituir al agraviado. Ese es aprender a hacer el bien. Le decía yo a estas personas, y las personas se veía que estaban comprendiendo, estaban entendiendo. Al final nos dijeron, nos gustaría que vinieran a compartir otra vez. Digo, con mucho gusto, cuando gusten. Pero volviendo al punto, hermanos, de este versículo, yo quiero tomar este versículo con el tiempo que nos ha dado, dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. No cosas pecaminosas, no estoy hablando de cosas pecaminosas, sino actividades que nosotros podíamos estar haciendo, pero hoy con la luz de la palabra que vamos a estar viendo, dejemos de hacer las cosas que no están dando provecho a nuestras vidas y empecemos a hacer las cosas buenas que sí nos van a dar un provecho a nuestras vidas. También ya mencioné que es importante que tenemos que tener claro qué éramos antes y qué somos hoy. Al día de hoy somos personas nuevas, transformadas, si es que hemos creído en Cristo Jesús. Al día de hoy somos personas transformadas, justificadas, y debemos de tener claridad de eso, que ahora ya no nos pertenecemos. Ahora las cosas que nos ha dado Dios, lo que se nos predicó la semana pasada, es para administrar, ser mayordomos y ser muy cuidadosos de lo que Dios nos ha dado. También es muy importante tener claridad hacia dónde vamos y qué queremos. Es como cuando alguien planifica un plan de trabajo en alguna empresa. Quiero usar ese ejemplo. Y hay un objetivo que se tiene que lograr. Pero para lograr ese objetivo se tienen que hacer muchos movimientos. Porque la persona, el gerente, el dueño o el director sabe qué es lo que quiere, sabe hacia dónde va y sabe qué resultados se requieren. Entonces, por medio de lo que sabe que quiere y necesita, va a usar todo lo que está a su contorno, el conocimiento que él tiene para llevar a cabo ese objetivo. Y uno de los objetivos, en cuestión de trabajos, el tiempo, como a veces lo decimos, el tiempo es ¿qué? Oro. El tiempo ya no regresa. El tiempo ya no se recupera. Usamos esas palabras. El tiempo es sumamente valioso, a tal grado que en las empresas hay ingenieros que se dedican a observar al trabajador y observar sus movimientos. Y el ingeniero está ahí para darle capacitación a los trabajadores y decirles, este movimiento no lo hagas, no es necesario. No sé si ha visto usted, aquellos que trabajamos en las maquiladoras, que hay personas que hacen alguna operación y se mueven mucho. Hacen esto, hacen lo otro. Pero hay personas que no se mueven mucho y sacan la misma producción. ¿Sí les ha usted observado a aquellos que desenvolvemos en la maquiladora?
Bueno, los ingenieros están puestos para decir, este movimiento no lo hagas, porque este movimiento, el operario puede decir, si el ingeniero le dice, es que este movimiento en cada prenda te representa 2 segundos, el operario dice, ay, ¿qué son 2 segundos? Sí, pero 2 segundos multiplícalo en 1100 prendas que te piden diarias, ¿cuánto representa de tiempo? A ver, ayúdenme. 2 segundos por 1100. ¿Qué tanto es? En minutos, lo transportamos en minutos. Minutos. Al día. O sea que si el operario es dócil y es obediente, se va a esforzar por llevar a cabo y eliminar ese movimiento. Y si su producto lo terminaba a las 5 de la tarde, se va a ahorrar ese tiempo y va a terminar 4:30. Pero ¿qué decimos? Y digo decimos porque yo mucho tiempo fui operario. Y dicen, ay, ¿qué tiene que ver eso? Eso no sirve. No, sí sirve. Porque eso tradúcelo, estamos hablando al día. Eso tradúcelo a la semana, tradúcelo al mes y tradúcelo al año. ¿Qué tiempo es el que se está perdiendo? ¿Por qué las empresas ponen o contratan a esos ingenieros? Porque ellos tienen claridad que el tiempo es clave para lograr los objetivos y los propósitos de esa empresa. Entonces, como ellos saben hacia dónde van y qué quieren, ellos van a agotar todo lo que está a su contorno para llevar a cabo ese objetivo. Bueno, dice la palabra que nosotros, si nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados, debemos de tener claridad y entendimiento hacia dónde vamos y qué queremos. Porque de esa manera vamos a planificar nuestra vida cristiana, nuestra vida de aquí hasta que el Señor nos manda a llamar. Y entonces nuestra vida va a ser muy provechosa, de mucho fruto para Dios, para nuestro prójimo, para los que nos rodean. Porque tenemos claro qué queremos, tenemos claro qué deseamos y tenemos claro hacia dónde vamos. Y entonces es más fácil que nosotros ordenemos nuestra vida, nuestras actividades, porque tenemos un objetivo. Tenemos un objetivo claro. Y cuando nosotros tenemos ese objetivo claro, se logra. Porque aquí estamos hablando que interviene no tan solo el esfuerzo humano, sino interviene lo principal, Dios mismo, para ayudarnos a cumplir ese propósito y ese objetivo. Quiero citar un pasaje de Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, nosotros, para que nosotros podamos hacer buen uso del tiempo, administrar bien el tiempo, tenemos que tener claridad. Y nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Nos pones el siguiente versículo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros tenemos claro que nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas celestiales, eso nos va a llevar a poder vivir de una manera muy sabia. No dejar de vista esto, que las cosas que ahora nos pertenecen, al lugar, a nuestro destino que vamos a llegar, es un destino celestial. Y entonces vamos a organizar, vamos a planear
bien nuestra vida, porque sabemos qué queremos, sabemos qué deseamos. Otro pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido por todos aquellos que estamos en el ambiente religioso. El Señor Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros tenemos claro estas dos verdades que estamos ahorita mencionando, que hay otras más que podemos reforzar esta verdad, si nosotros tenemos claro estas verdades y las atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra razón, en nuestra alma, nos va a ser muy fácil, se nos va a facilitar el tener claridad que el tiempo lo tenemos que aprovechar, porque el tiempo ya no regresa. El tiempo ya no podemos recuperar. ¿Cuántas personas, por no hacer las cosas en su debido tiempo? Y quiero tomar un ejemplo que es muy común en las familias. A veces hay muchas cosas que se dan como aflicciones en el transcurso de la vida. Y la persona tiene que irse a otro estado, tiene que irse a otro lugar, o en ocasiones parte porque el Señor la ha llamado. Y la persona ya no pudo arreglar esa situación. Y eso le pesa a la persona. ¿Por qué? Porque no supo aprovechar el tiempo. No fue sabia, no fue entendida que las cosas hay que arreglarlas. Por eso la palabra de Dios nos dice, cuando habla acerca de la ira, ¿no? Quiero tomar también ese ejemplo donde dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué te está diciendo ahí? Airaos, pero no pequéis. O sea, puedes airarte, puedes molestarte porque algo pasó, pero no puedes continuar así. Tomo el ejemplo de un matrimonio que en la noche pues no se pudieron poner de acuerdo. Discutieron, el varón alzó la voz, y como el varón alzó la voz, la esposa dijo: pues si tú me hablas así, ¿por qué yo no te voy a hablar así? Discutieron, se airaron. Pero dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué te está dando a entender? Que arregles ese asunto antes de acostarte. Porque si tú no arreglas ese asunto antes de acostarte, el diablo va a tomar ventaja en la mente de cada uno de ellos. Le va a traer recuerdos pasados. Recuerdos como: sí, me trata así, porque él siempre, desde la otra vez me ha tratado así. La otra vez me hizo esto, me hizo lo otro. Y ahí está trabajando el diablo en la mente y en el corazón de la persona. Por eso la palabra dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces la persona tiene que aprender a aprovechar ese tiempo, y que es tiempo de arreglar ese asunto para que el problema no se agrande más. Pero a veces, cuando no tenemos ese discernimiento, los matrimonios se van a acostar así, y al otro día, ¿qué sucede? Al otro día no se despiertan sonriendo uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo se despiertan? Hasta miedo da que pasen juntos, porque se pueden pegar, ¿sí o no? Pero la esposa cumple con su deber y le pone su café, le pone su desayuno, pero no le habla. ¿Y el esposo qué dice? Así ni me sabe, mejor me voy sin desayunar. ¿Sí o no, hermanos? Seamos realistas. Bueno, porque no fuimos sabios y no aprovechamos el tiempo que se necesitaba antes de, y a lo mejor ese problema se alargó todo el día. Todo el día. Y llegas en la noche y sigues molesto. Y si por ahí te hicieron enojar en el trabajo, pues vienes más enchilado.
Y terminas quizá diciendo, por la culpa de ella. No, tenemos que aprender a tener ese discernimiento y ocupar el tiempo necesario para arreglar ese asunto. Eso es ser sabio, porque el no hacerlo es ser insensato. Es ser insensato. Entonces el Señor Jesús nos dice ahí que tengamos claridad. Si nosotros tenemos claro que Dios va a suplir todas nuestras necesidades y nosotros buscamos primero esto, vamos a saber hacia dónde vamos y qué queremos. Entonces, para que nosotros podamos vivir dentro de la voluntad de Dios, es necesario aprovechar bien el tiempo que Dios nos da. Si nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, que así debe de ser, hermano, porque Dios nos ha comprado con precio, ahora ya no nos pertenecemos, y si nosotros entendemos y le damos crédito a la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para que nosotros podamos vivir dentro de esa voluntad del Señor, tenemos que aprovechar sumamente bien, pero muy bien, el tiempo. ¿Cómo debemos de usar el tiempo que Dios nos ha dado? Organizando nuestra vida. Organizando nuestra vida. Para que nosotros podamos hacer cambios radicales en nuestras vidas para vivir agradándole al Señor, es necesario tomar un tiempo y empezar a organizar nuestra vida, nuestras actividades, enumerarlas y que cada una empiece a tomar su espacio, su prioridad. Hay unas que son más importantes que otras, hay unas que tienen prioridad y esas son las que tenemos que empezar a trabajar sobre ellas. Y creo que todos lo sabemos, que cuando nosotros empezamos a ordenar nuestras vidas, empieza con algo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros, antes de venir a Cristo, vivíamos desordenadamente? ¿Y cuándo se empezó a ordenar nuestra vida? Cuando pusimos al Señor en primer lugar. Cuando nos dimos cuenta que nuestras decisiones, nuestras acciones, en la forma que nos conducimos no funcionó. Cuando nos dimos cuenta que esos muchos años que llevamos el barco y lo estamos controlando, no funcionó, entonces le decimos al Señor, Señor, toma el timón, Señor, y seas tú el que dirijas mi vida. En ese momento es cuando nuestra vida empezó a ser ordenada. En ese momento es cuando nosotros empezamos a verle sentido a la vida y empezamos a mirar y a comprender que realmente se puede vivir feliz, se puede vivir en paz, se puede vivir en tranquilidad cuando pusimos a Dios en primer lugar. Hermanos, y para que nosotros, si nosotros tenemos una vida desorganizada en cuestión del tiempo, para que nosotros podamos organizar nuestra vida en ese tiempo y podamos ser esos mayordomos, esos buenos administradores del tiempo, tenemos que poner a Dios en primer lugar porque Él es un Dios de orden. Y Él nos va a enseñar a cómo debemos manejar el tiempo, cómo tenemos que administrarlo. Primero tenemos que ser humildes, hermanos, y reconocer que tenemos que poner a Dios en primer lugar. ¿De qué manera?
¿De qué manera la palabra de Dios nos invita a que pongamos a Dios en primer lugar? No solamente que digamos, pues para mí Dios es todo. Sí, pero eso se tiene que reflejar, eso se tiene que ver, eso se tiene que notar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser. Se tiene que notar, porque si no estaríamos como los religiosos que fueron reprobados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían todo lo que tenían que hacer conforme a la ley, pero sus actos, sus obras eran totalmente diferentes. Y aunque ellos se aferraban a que ellos tenían y sabían y tenían el conocimiento, pero no lo podían llevar a cabo y no querían llevarlo a cabo. Les costaba mucho reconocer que aunque ellos decían creer en Dios, realmente, lo que nos decía nuestro hermano Alejandro es un rato, que Dios sea prioridad en nuestras vidas. Y si Dios es prioridad en nuestras vidas, si tenemos una vida desorganizada en cuestión de tiempo, estoy seguro, hermano, 100%, 1000%, que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestra vida va a ser ordenada. Vamos a aprovechar el tiempo a lo máximo. ¿Cómo se nos invita? ¿Cómo la palabra nos dice que tenemos que poner a Dios en primer lugar? Cuando al Señor Jesús le hacen una pregunta, los fariseos tentándole y le dicen, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor Jesús los lleva, Él les dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para que nosotros podamos hacer buen uso del tiempo y ser buenos administradores, tenemos que poner a Dios en primer lugar, administrando y organizando nuestra vida. Pero ¿de qué manera tenemos que poner a Dios? ¿De qué manera tenemos que poner a Dios en nuestras vidas? Entendemos que poner a Dios en primer lugar es tener una comunión, una relación con Él. Mucho se nos predicó el año pasado, hermanos, cuando hablamos del matrimonio, que si el matrimonio está mal, es porque mi relación con Dios está mal. Yo no puedo decir que tenga yo tantos problemas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Hermano, desacuerdos va a haber en la familia. Eso es inevitable, porque nuestros hijos son seres racionales, nuestra esposa es gente que piensa, que razona. Y va a haber muchas cosas en las cuales no va a haber acuerdos, pero eso no quiere decir que entremos en una pelea, en una discusión, en faltarnos al respeto, en humillar, en maltratar, en deshonrar a Dios. Pero cuando nosotros no tenemos una relación adecuada con Dios y nuestro matrimonio está fallando, nuestra familia tiene muchas dificultades, entonces debemos de ser humildes y debemos de reconocer que nuestra relación con Dios está mal. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que da dirección. Dios es un Dios que tiene buenos pensamientos, que tiene buena voluntad. Entonces nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar, tener una relación buena, sana, estable, real, verdadera, no ficticia, no falsa, no religiosamente, sino aprovechando un tiempo adecuado realmente en nuestra comunión con Dios, donde pongamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Si nosotros empezamos a ordenar nuestra vida de esa manera y tomamos un tiempo, el tiempo que Dios nos da día tras día, eso es aprovechar el tiempo, hermanos. Que nosotros, nuestra relación con Dios sea una relación verdadera, real. Ahora que estaba yo precisamente acerca de este tema del tiempo, decía que el administrar nuestro tiempo no solo es ser eficientes, sino de ser efectivos.
efectivos. No tan solo diga yo, es que yo voy a ser eficiente en las cosas que hago, sí, sé eficiente, pero no tan solo eso, sino que seas efectivo. O sea, que eso produzca un fruto. Que si tienes un tiempo con Dios, te relacionas con Dios, bueno, que eso produzca un fruto. Porque si ese tiempo lo estás ocupando verdaderamente, que tu comunión es real, es verdadera, es honesta, es transparente, es de corazón, lo vas a hallar. Lo vas a hallar. Porque ese pasaje que te he estado citando de que Dios tiene buenos pensamientos, en los siguientes versículos dice, y me hallaréis. ¿Y me hallaréis por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay muchas personas, siendo cristianas, por cuanto no saben aprovechar ese tiempo, pueden estar orando, pueden estar teniendo una comunión con Dios, pero en su mente tienen ya preocupaciones. Que ya se me hace tarde para el trabajo. Es que no he podido arreglar este problema. Y no estás amando a Dios, tu relación con Dios no está siendo como debe de ser. Tiene que ser una relación real, verdadera, donde estés aprovechando ese tiempo, ese espacio que Dios te está permitiendo tener una relación, una comunión con Él. Porque muchas personas pueden tener, entre comillas, una comunión con Dios, pero su vida no está siendo afectada por esa relación. Entonces el tiempo que ellos están obteniendo ahí es un tiempo que está siendo vano, porque no está produciendo un fruto. Sus vidas no están siendo transformadas, porque el orar a Dios, el tener comunión con Dios, Dios es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que oye. Dios no es como los ídolos, como dice el Salmo, que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, no. Ese Dios es el creador de todas las cosas. Y ese Dios habla, ese Dios escucha. Prioridad número 1, si nosotros, para empezar a aprovechar bien nuestro tiempo, es tener esa comunión con Dios real y verdadera. Número 2, la lectura de la palabra. Mateo 4:4 dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunas personas, algunos siendo cristianos, consideran que es mejor primero leer y luego orar. Muchos dicen, es que primero es leer, Dios te habla, Dios te ministra y luego oro. Algunos dicen, no, es mejor orar primero. Bueno, yo quiero decirte que de las dos maneras Dios te habla. Un ejemplo, por ejemplo, si decimos es que primero tenemos que leer, bueno, sí, porque por ejemplo cuando el eunuco iba rumbo a la fiesta, ¿verdad? Dice que iba leyendo el libro de Isaías, iba leyendo, pero Felipe es transportado. Dios le estaba hablando a ese hombre porque estaba leyendo. Pero también está la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo se justificaba a sí mismo y el otro pobre hombre pecador decía, sea a mí propicio pecador, Señor. ¿Quién regresó justificado? Pecador, ¿verdad? O sea, ¿Dios lo oyó? Sí, ¿verdad? Bueno, de las dos formas Dios nos habla. De las dos maneras Dios nos bendice. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra también nos invita el Señor Jesús a que no tan solo tengamos una lectura cotidiana, común, sino la palabra de Dios nos dice que escudriñemos la palabra. Cuando el Señor Jesús cita estas palabras a los fariseos, a los judíos, Él les dice, ignoráis el poder de Dios por falta de escudriñar la Escritura. Cuando nosotros no tenemos un tiempo y un espacio, no tan solo para leer,
sino para escudriñar, para indagar, para investigar. Porque hay muchas palabras, hermanos, que seamos honestos, que las podemos leer, pero si no las meditamos, no vamos a lo que el Señor quiere decir, nos quedamos muy pobremente con alguna verdad que Dios quiere ministrarnos. Entonces tenemos que tomar un espacio y un tiempo para escudriñar la Escritura. También es importante que nosotros tengamos presente que Dios nos va a demandar el tiempo. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Porque si nosotros decimos, bueno, desde hoy en adelante yo voy a ocupar mi tiempo, voy a orar a Dios, voy a leer la palabra, pero bueno, voy a cumplir con el requisito. ¿Ese es aprovechar el tiempo? No, hermano. Eso no es aprovechar el tiempo. Dios nos va a demandar el tiempo que hicimos y cómo lo hicimos. ¿Lo hicimos con el corazón? ¿Aprovechamos el tiempo a lo máximo, realmente buscando al Señor? Ahora, hay dos palabras que se utilizan para referirnos al tiempo. Dos palabras. Una que tiene que ver, o bueno, es cronos. Esa palabra cronos tiene que ver con el tiempo que nosotros contamos, ya sean los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, los siglos. Esa es la palabra cronos, que tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. Pero hay otra palabra que es kairos. Y ese es el tiempo que se usa, o el tiempo que Dios usa. ¿Qué quiere decir la palabra kairos? Que es el tiempo de Dios. Es el momento en el que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado, oportuno. La palabra kairos, cuando se refiere al tiempo, ya vimos que cronos es el tiempo que usamos comúnmente. ¿A qué horas son ahorita? El reloj marca 11:55. Tiempo de cronos. Pero hay un tiempo que es kairos. Y ese tiempo es un tiempo en el cual nosotros tenemos que saber aprovecharlo. Por ejemplo, cuando el Señor visitó al pueblo de Israel y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? No entendiste el tiempo de tu visitación. No comprendiste, no aprovechaste que era un tiempo en el cual Dios quería derramar su bendición sobre ustedes. Quería sacarlos de la esclavitud. Quería darles dirección. Quería redimirlos, pero no lo aprovecharon. No lo aprovecharon. Hermano, ¿por qué te cito estas dos palabras que se refieren al tiempo? Porque nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Cuando nosotros estamos con Dios, tenemos que aprovechar al máximo ese tiempo, porque Dios ha establecido que le busquemos. Dios ha establecido que tenemos que orar hacia el Padre, pedirle su ayuda, su dirección, su bendición, su guianza. Pero tenemos que aprovechar ese tiempo al máximo, porque Dios así lo estableció, que le busquemos. Y Dios nos va a bendecir. Pero cuando nosotros no apartamos ese tiempo para buscar al Señor, ¿qué es de nuestras vidas, hermanos? A veces nosotros podemos pensar, como seres humanos, decir: en la mañana no oro, no aparto tiempo para Dios. Tampoco aparto tiempo para la lectura. Bueno, me voy a trabajar. No pasa nada. Ya me las sé todas a todas. Ya sé que el diablo anda suelto, ya sé que anda como león rugiente, eso ya me lo sé. Y pensamos que no va a suceder nada.
Quizá no sucede nada en ese día ni el otro día, pero lo que sí te voy a decir, y que es cierto, es que tu vida se va a ir debilitando cada día. Debilitando, y va a llegar el momento y no vas a poder enfrentarla. ¿Por qué? Porque no estás dando ese tiempo prioridad, el tiempo que debes de pasar con Dios. No estás sacándole el provecho. No estás aprovechando ese momento, ese espacio que Dios te está permitiendo para buscarlo, para meditar en su palabra. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros aprovechemos esos tiempos que Dios nos permite en esta tierra mientras vivamos. Entonces, para que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, como dice el pasaje con el cual iniciamos, aprovechando bien el tiempo. Los días son malos. Hermano, los días malos a lo que Pablo se está refiriendo ahí en ese pasaje, son días, mira, acompáñame, vayamos ahí estamos en el 5:15, pero si nos vamos al versículo 4, al 1, vamos a leer el 1, hermanos. ¿A qué tiempos el apóstol Pablo se estaba refiriendo? Él decía, aprovechen bien el tiempo, no anden como necios, no anden como insensatos, sino sean sabios, sean entendidos. ¿Qué tiempos estaba viviendo el apóstol Pablo ahí? ¿O por qué los animaba y por qué les apuntalaba acerca del tiempo? En Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esos eran los tiempos que se estaban viviendo en lo que estaba en los tiempos del apóstol Pablo. Fornicación, inmundicia, idolatría. Hermanos, ¿qué tiempo nos ha tocado al día de hoy? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Hermano, al día de hoy, antes era aquellos que practicaban el lesbianismo, el homosexualismo, antes tenían un poquito de pena, un poquito de vergüenza, hermanos, y lo hacían a escondidas. Al día de hoy, hermanos, puedes mirar ya no 1, 2, 3, 4, ya puedes ser muy común que 2 varones van tomados de la mano. Si tenemos hijos adolescentes, le explicas y lo comprenden. Pero explícale a un niño de 2, 3 años que te pregunte, papá, ¿y ellos por qué andan así? Le podrás explicar, pero les va a costar entenderlo, comprenderlo. Hermano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, son difíciles, de oscuridad, de tiniebla, donde pareciera que las tinieblas quieren opacar a la iglesia, quieren opacar lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia. Pareciera, hermano, pero eso nunca va a suceder. Porque dice la palabra que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Pero los tiempos que estamos viendo son malos y tenemos que aprovechar el tiempo. Cuando esa palabra se está usando ahí en Efesios, que aprovechemos el tiempo, es una palabra que quiere decir redimir. Redimir. Y la palabra redimir es comprar, recomprar. Lo que está dando a entender, redime, o sea, el tiempo que Dios nos ha dado, aprovéchalo a lo máximo. Ocúpalo para cosas buenas, para cosas saludables, para cosas que reflejen el carácter, el amor, la gloria de Dios. Ocúpalo. No andes como los necios ahí. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo. Y una de las maneras de aprovechar el tiempo es organizar nuestras vidas
buscar al Señor, escudriñar su palabra, porque escudriñando su palabra y teniendo comunicación con el Señor, vamos a empezar a ordenar nuestras vidas y vamos a empezar a ver qué es prioridad. Todas las cosas que tengan que ver con el reino de Dios tienen que ser prioridad, hermano. Tienen que ser prioridad. Por eso el Señor Jesús decía, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Tenemos que enumerar todas las prioridades. Primeramente, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Dios, la comunión, su palabra. Hermanos, a veces tenemos un discipulado que es el día viernes y a veces vemos que faltan hermanos. Hermanos, con esto yo no estoy tratando de señalarte, no. Creo que estamos aquí para aprender y para corregir cosas, hermanos, para crecer juntos y que cada día nuestras vidas reflejen más la gloria de Dios. Ese es el propósito. El propósito no es señalar, el propósito no es no. Es que nosotros, si hay algo que tenemos que corregir, vamos a corregirlo, hermanos. Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y los tiempos son malos, son difíciles. Que tenemos que aprovechar el tiempo. Yo creo firmemente que para que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, tenemos que organizarnos, tenemos que disciplinarnos y tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida habitual. De otra manera, vamos a andar como personas necias, viendo todas las cosas que no tenemos que hacer y las hacemos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo a lo máximo. Ya vimos que organizando nuestra vida es poner a Dios en primer lugar, tomar un tiempo, un espacio. Real, que organices tu vida, que tomes un espacio para meditar en la palabra de Dios. El mandamiento que el Señor Jesús le decía a los que le hicieron una pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Él les decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero tenemos que organizar nuestra vida, nuestros deberes y nuestras responsabilidades espirituales, hermanos. Porque debemos de tener claro que tenemos responsabilidades espirituales. Hay responsabilidades que Dios nos ha asignado, que no son opcionales, son responsabilidades que tenemos que hacer y que tenemos que apartar el tiempo necesario para poder llevar a cabo esas responsabilidades. Es un deber y es una responsabilidad tener comunión con el Señor. Es un deber y es una responsabilidad leer y escudriñar la Escritura. Es un deber y una responsabilidad asistir a las reuniones como estas que estamos, porque Dios así lo ha dicho. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero algunos, aún siendo cristianos, pueden salir de su boca y decir, es que no me dio tiempo. No me dio tiempo ir a la reunión. ¿Usted cree que puede ser posible que a un cristiano que está aprovechando bien el tiempo, que tiene en mente que el Señor estableció este día y que Él lo puso para que le conozcamos, para que podamos relacionarnos entre hermanos, y que el cristiano diga, es que no me dio tiempo, no me da tiempo de verdad, y Dios lo sabe? A veces podemos usar esa frase, Dios lo sabe que no me da tiempo. Hermano, no, Dios decretó, Dios dijo y Dios mandó y Dios ordenó. Y aquel que tiene por Señor a Dios,
es obediente. Es obediente. Así es que si tienes la costumbre de decir, hoy no me dio tiempo, hoy no me congrego porque tengo que hacer otras cosas, hermano, es necesario que empieces a ordenar tus tiempos y tus actividades. Porque yo no creo de verdad, y te lo digo firmemente, que haya otra cosa más importante que hacerle caso al Señor. Eso no quiere decir que va a haber días en los cuales de verdad no puedas venir, pero hay una razón, y entonces sí, al final creo que Dios es el que juzga todas las cosas. Hermanos, yo veo que vienen hermanas enfermas, vienen caminando. Ahí está nuestra hermana Mari. Nuestra hermana Mari es un ejemplo. ¿Cuántos años tiene hermana Mari? 79, hermanos. Y la hermana no está sana. La hermana tiene muchas dolencias. Y viene a la reunión. Y a veces cuando no viene es porque realmente está en cama. Pero yo la he escuchado decirle, cuánto quería yo venir a la reunión. Pero hermanos, que estemos sanos, que estemos bien y digamos, no tengo tiempo, hermano, es necesario empezar a ordenar nuestras prioridades. Si queremos glorificar a Dios, y como dice el pasaje que dice que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, el versículo anterior dice, si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mirada en los cielos. Si has sido rescatado por Cristo, si tienes el testimonio del Espíritu, que eres hijo de Dios, que Dios ha restaurado, que te ha justificado, hermano, es necesario que organices tus prioridades y le des el tiempo a lo que le tengas que dar, porque Dios te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de qué estamos haciendo con el tiempo que Él nos dio. El siguiente mandamiento del Señor Jesús decía, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que empezar a organizar nuestro tiempo, nuestras actividades que tengan que ver con nuestro prójimo. De ahí yo creo que es buscar a Dios primeramente, la prioridad número 1, que tiene que ver con su palabra, que tiene que ver con discipulados, que tiene que ver con actividades que se establecen como iglesia, porque es la manera, hermanos, en la cual crecemos. Aprovechar el tiempo también es, hermano, en cada enseñanza que recibimos. Yo sé que no somos los mejores predicadores. Yo sé que hay muchos hombres mejores que nosotros. Pero, hermano, Dios te puso acá en esta iglesia y Dios nos puso aquí a nosotros. Y reconozco firmemente que hay muchos predicadores que saben mejor que uno. Pero eso no quiere decir que seas diligente y en cada enseñanza que tengas vayas, medites, reflexiones. Eso es aprovechar el tiempo, hermano. Cada enseñanza que recibes. Hermanos, yo he escuchado a personas, pocas realmente, y de aquí de esta congregación, que tienen bien presente, pero bien presente, ¿cuántos domingos han asistido a esta reunión? ¿Tú tienes presente cuántas reuniones has venido? ¿O cuántas reuniones has faltado? Te digo, el propósito no es señalar, hermano, no, es llevar a reflexionar y hacer cambios en nuestras vidas para que el tiempo que Dios nos ha dado, lo aprovechemos al máximo. Aprovechemos. De ahí nuestro tiempo tenemos que empezar a organizarlo con lo que tiene que ver con nuestro prójimo, y puede ser el trabajo. El trabajo, dale su tiempo al trabajo. Que el trabajo no te consuma, hermano. Que el trabajo no te consuma más de lo que te tiene que consumir. Hay un principio que el Señor Jesús le dijo, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César.
Ese principio lo tomamos para que hay que darle las cosas que le pertenecen a Dios y las cosas que le pertenecen a nuestra vida secular. Tengo que trabajar. Pero que el trabajo no me consuma, que el trabajo no me quite el tiempo, que no invierta yo más tiempo en el trabajo y menos tiempo en las cosas que que me ayudan a sustentar mi relación en el trabajo. Yo sé que tenemos que trabajar, tenemos que llevar el sustento a la casa, porque dice la palabra que tenemos que llevar el sustento, porque aquel que no lleva el sustento es peor que un incrédulo. Y tenemos que trabajar, pero el tiempo necesario. También dice la palabra ahí en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Contentos. Trabajo para llevar el sustento, tengo lo necesario, vivo tranquilo, estoy contento, no estoy descontento porque quisiera yo tener lo que los otros tienen, quisiera yo tener una casa como mi vecino la tiene. Sí, pero tu vecino no conoce al Señor, tu vecino está mal gastando el tiempo que Dios le dio. Sí, pero es que yo quiero hacer cosas más grandes. Si las puedes hacer, hazlas. Hazlas. Y trabaja hasta donde te dé hacerlas. Pero no sacrifiques cosas que son prioridad. Dios no está peleado con el dinero. Dios no está peleado que tú tengas mucho dinero. Dios no está peleado, al contrario. Es un bien que te da para que administres y puedas bendecir al reino, porque eres administrador. Pero lo que Dios no está de acuerdo es que, Dios no está en desacuerdo que tengas dinero. Dios está en desacuerdo que el dinero te gobierne, te controle. Porque entonces ya tu amor es al dinero. Y Dios no quiere eso. Es otro tema que se va a dar más adelante. Pero no le des mucho tiempo, más del que tengas que darle a tu trabajo. Dale el que le tengas que dar. Dios no se equivoca. Él dice que Él te va a dar lo que necesites. Él te va a añadir. Si te hace falta algo, Él te lo va a añadir. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Te lo va a añadir. Pero si pones a Dios en primer lugar. En primer lugar. Tiempo para la familia. Yo creo, hermanos, que en eso tenemos que hacer un cambio, pero radical. Radical. Y todos, hermanos, quizá hemos abandonado ese tiempo que un día Dios nos instruyó acerca de los altares familiares. Quizá el día de hoy, en las casas cristianas, muy pocos son los contados que tienen un altar familiar. Muy pocos son aquellos que apartan un espacio, un tiempo, para estar instruyendo a la esposa, para estar instruyendo a los hijos, para estar dándole dirección al hogar, para estar infundiendo temor por medio de la palabra, para guiarlos al conocimiento de Dios. ¿Cómo está ese tiempo ante Dios? ¿Lo estamos aprovechando? ¿O estamos aprovechando o estamos tomando ese tiempo para ver otras cosas que no son tan importantes o que no son importantes? Quizá el día de hoy el tiempo que tenemos que usar para estar con la familia, para estar teniendo un altar, para estar teniendo, cuando decimos la palabra altar, tomamos el ejemplo del Antiguo Testamento, cuando
aquellos hombres le agradaban a Dios y prendían un altar y ponían un animalito y el olor era fragante y le agradaba a Dios. Tomamos ese ejemplo de un altar para estar ministrando la palabra en casa, aconsejando a los hijos, ministrando a la esposa, para que por medio de eso tengamos un mejor conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo están esos altares? ¿Cómo está ese tiempo con Dios? Yo no sé si exista o no exista. Bueno, si no existe, tenemos que apartar ese tiempo. Los días son malos. No sabemos en qué tiempo nuestros hijos tengan que salir a la escuela, al trabajo, a hacer cosas. Y si no van instruidos con la palabra de Dios, si no van instruidos con el consejo de Dios, hermanos, van a ser presas fáciles. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que poner esa prioridad con nuestra familia. Dios, su palabra, el trabajo, la familia. Y tener esos espacios para poder salir con la familia. Pero esos espacios buenos, hermanos. Buenos. ¿A qué me refiero que espacios buenos, hermanos? Darnos el tiempo. Mira, a veces trabajamos más si la esposa o los hijos están involucrados en el trabajo. También ellos se pueden estar estresando por el trabajo. Entonces tenemos que tener un tiempo para poder salir y aprovecharlos. Pero aprovecharlos, hermanos. Cuando digo aprovecharlos, ¿por qué, hermanos? Porque a veces podemos salir y decir, vamos de paseo a relajarnos como familia. Pero en el paseo, hermanos, se arman unos pleitazos. Que dices, mejor ni hubiera yo venido. Mejor ni hubiéramos salido. ¿Sí o no, hermanos? Eso nos pasa a todos. No nada más a ti. A todos nos pasa. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que tener claridad que los tiempos son malos, que tenemos que aprovechar esos espacios, esos tiempos. Y si sale el carácter de alguien que no se tenía contemplando, bueno, darle gracias a Dios por ese momento, porque es como nos damos cuenta cuánta ayuda necesita nuestro hijo, nuestra esposa o yo mismo. Y aprovechar el tiempo, porque los días son malos, son difíciles. Y la palabra nos enseña que andemos como sabios. Y una manera de ser sabios es adquirir todo lo que nos rodea al contorno para lograr el objetivo, el propósito. Amén, hermanos. Hay otras cosas que quisiera yo comentar, pero ya el tiempo nos ganó, hermanos. Pero rápidamente, ¿qué cosas o qué actividades están ocupando nuestro tiempo y que no es la voluntad del Señor? Estamos cambiando, estamos haciendo un trueque. Lo que Dios nos manda y lo que Dios no nos manda. Hermano, yo sé que la tecnología ha venido a hacer una revolución en muchas cosas. Y que nosotros como cristianos tenemos que hacer un análisis muy minuciosamente acerca del uso que nosotros estamos haciendo del teléfono. ¿Qué tiempo pasas en el teléfono? ¿Qué tiempo? Y el tiempo que pasas, realmente lo pasas aprovechando el tiempo, porque
realmente se puede aprovechar ese aparato, ese instrumento, para muchas cosas y muy buenas, si lo sabes aprovechar. Pero también eso puede estarte quitando mucho tiempo que lo estás echando a perder. Mucho tiempo. ¿Qué tiempo estás utilizándolo? Te digo, no es para señalar, para regañar, sino es para que nosotros, si vemos que algo estamos haciendo incorrecto, y si eres dócil y quieres agradar al Señor y quieres glorificar al Señor y queremos reflejar lo que Dios quiere que reflejemos como iglesia, como discípulos, tenemos que reorganizar nuestras actividades y empezar a aprovechar el tiempo. Quizá en muchos, quiero usar la palabra de nosotros, no quiero hablar solamente de aquí para allá. Quizá en muchos de nosotros ese aparato nos puede tener como cautivados y le das más tiempo de lo que le tienes que dar. Por eso te decía yo que para organizar nuestra vida y para aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado y podamos ser esos buenos mayordomos y no nos hallemos en esa situación como se halló el mayordomo infiel, tenemos que organizar nuestra vida, nuestro tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que tener en mente y claro que para que nosotros organicemos nuestra vida y nuestro tiempo, tenemos que ser muy, muy honestos con Dios, muy transparentes con Dios, y tenemos que organizar, tenemos que disciplinarnos y tenemos que esforzarnos. Quizá el uso del teléfono se te ha hecho ya un hábito ya muy constante. Bueno, tenemos que empezar a quitarnos ese hábito y usarlo para lo necesario. ¿Qué tiempo te pasas mirando la televisión? ¿Qué tiempo? No quiero decir que esté mal ver la televisión, hermanos, creo que podemos ver documentales, podemos ver alguna película que puede ser provechoso, que te edifica, te ayuda en tu fe. Pero ¿qué tiempo pasas? Hermano, no quiero mencionarlo, pero tengo que mencionarlo. Yo sé que no lo hay, pero por si las dudas. Yo espero que no haya familias que ya tomaron el tiempo para estar viendo novelas y que hasta se apuran en su trabajo para llegar temprano y decir es que no me la quiero perder. Yo espero que no, pero lo menciono por si las dudas, hermanos. Pero si eso está pasando, hermano, es tiempo de reorganizar nuestra vida, nuestro tiempo. Y si hay cosas por las cuales pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios, hermano. Su palabra para eso está, para guiarnos, para darle dirección a nuestra vida. Quitar lo que tengamos que poner y poner lo que tengamos que poner. ¿Queremos darle gloria a Dios? ¿Queremos que Dios sea glorificado? Bueno, tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades de tal manera que el tiempo que tú nos has dado, lo aprovechemos. De tal manera que este tiempo que tú nos puedas dar sean
30 años, 40, 70, 80, 90 años, el tiempo que tú nos des, Señor, sea un tiempo en el cual siempre nos halles trabajando en tu viña, siempre nos halles trabajando en tu reino y siempre tú estés como prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos a discernir los tiempos que vivimos para que de esa manera podamos ser sagaces y podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Porque tenemos claro, Señor, que si nosotros aprovechamos el tiempo, nuestras mentes, nuestras vidas van a ser renovadas. Pero si no aprovechamos el tiempo, nuestras mentes y nuestras vidas pueden ser deformadas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona. Y sea tu Espíritu el que ministre estas verdades que hemos mencionado el día de hoy, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén.